vamos a abordar ya el último bloque y en él vamos a hablar de lo que cada año en la reunión de Davos. Otro año más, las grandes fortunas mundiales y algunos nombres más influyentes de la economía internacional se han dado cita en el Foro Económico Mundial que cada año se celebra en la ciudad suiza de Davos. Este ha sido su 45 edición en la que además de millonarios, participan importantes jefes de Estado de diferentes países. Presidentes, banqueros e inversores ven otro buen año pese a la volatilidad económica, política y social. Fusiones y adquisiciones subirán el 40%, su nivel más alto desde 2007. Se espera que empresas del sector químico, industrial, salud, tecnología, gas y petróleo usen sus reservas de efectivo para consolidar sus negocios y comprar empresas devaluadas. En Europa, por su parte, habrá una división entre empresas con problemas que buscan acuerdos para una manera de reducir sus costos y las firmas más fuertes que pueden pagar para alcanzar los mercados extranjeros de más rápido crecimiento. Sin embargo, un escenario económico inestable con políticas monetarias divergentes de los países líderes y el posible brote de zonas de conflicto y tensiones diplomáticas representan grandes riesgos. También se espera un buen año para las fusiones y adquisiciones, principalmente en Estados Unidos y también en algunos sectores europeos, como las telecomunicaciones, los medios y la tecnología. En fin, yo siempre cuando hablamos, hoy nos falta José Antonio, que hablaba un poco, que era crítico con el tema de Davos, pero que efectivamente ahí se reúnen ya no es los ricos, sino que se reúnen jefes de Estado importantes donde asisten diferentes potencias europeas que yo creo que tienen, y de allí salen cosas que independientemente de que estén o no estén de acuerdo en otros países, que luego se llevan a cabo esas, no sé, Jesús. Sí, Davos, ya alguna vez hemos hablado ya de Davos, Sí. porque aparte, como tú has dicho, es una conferencia que se celebra a finales de enero, principios de febrero, en la ciudad suiza de Davos. Es una reunión, una conferencia-reunión que reúne a la élite financiera, política y también de movimientos sociales de ámbito mundial. Por tanto, es una cosa importante, en tanto en cuanto que allí lo que se va no es a acordar cosas, sino a escucharse, a hablar y a debatir. Y por tanto, bueno, pues allí va gente, van millonarios, va gente responsable que hay allí de multinacionales, porque evidentemente hay que pagar, por ir a Davos hay que pagar, por tener allí presencia física en los debates de esta conferencia mundial. Y bien, que de alguna manera lo que allí se representa básicamente es el capitalismo a nivel planetario, porque hay que reconocerlo así. Allí nunca ha ido ningún representante de Cuba, de Venezuela, de Corea del Norte, ni de ningún país filocomunista. Son siempre países y políticos y empresarios que se mueven en la órbita del sistema del capitalismo global. Quizás lo más interesante de este año es que de alguna manera las conclusiones o lo que se ha oído en los debates, este año, por ejemplo, ha ido, como siempre, el presidente de Francia, altos representantes del gobierno americano, siempre suele ir, la canciller alemana Angela Merkel, también creo que ha estado el ministro de Economía español Luis de Guindos y representantes de organizaciones, ONGs a nivel mundial, también ha estado Ana Patricia Botín, la presidenta del Santander, por decir, en fin, allí están todos, los grandes financieros americanos, los grandes gurús de la informática mundial, ¿no? Allí ha estado Bill Gates también, en fin, que allí están todos los que tienen que estar en materia económica y en materia ideológica. Y quizás lo más preocupante es que las conclusiones que se han obtenido allí con respecto a Europa es que el año 2015 va a ser un año inestable, un año complicado, complejo, en donde el crecimiento de Europa va a estar muy por debajo de las cifras de Estados Unidos, con lo cual eso nos da una idea de que la inestabilidad, debido a esa fortísima crisis económica, todavía no ha sido posible superarla en Europa. Pero las percepciones que se han sacado de allí, pues yo creo que son positivas, porque de alguna manera han focalizado que los focos de inestabilidad que hay ahora mismo en el mundo y que afectarán de una manera mucho más directa a Europa que al resto de los continentes, incluido a los Estados Unidos, pues es el foco de Oriente Medio, es el tema de Ucrania y son los temas relacionados con los problemas relacionados con las materias primas y la energía. O quizás lo más positivo que se ha sacado es que el abaratamiento del precio del petróleo supondrá un plus de potencialización de las economías europeas
pero se ha insistido en que el principal y grave problema de Europa, yo lo focalizo en Europa, porque al fin y al cabo es nuestro continente en el que estamos, es las relativamente bajas tasas de crecimiento y las excesivas tasas de desempleados. Es un problema que va a lastrar desde el año 2015 y, según ellos, en años sucesivos, el crecimiento de Europa. Y creo que es también lo cierto, independientemente de que seamos más proclives al capitalismo global o a las políticas liberales o socialdemócratas, lo cierto es que ese diagnóstico, de alguna manera, todos coinciden en que las tasas de paro y el lento crecimiento de la economía europea, por ejemplo, y lo ponías tú en tus documentos, y yo lo leí y no lo sabía, que Estados Unidos ha sido capaz no solamente de superar el desempleo previo a la crisis, sino que lo está superando de una manera realmente impresionante, ¿no? Con crecimiento de la política de empleo por encima del 7%. Y sin embargo en Europa las cifras están por encima del 20%, en Grecia, en España, y entre el 10 y el 15 y el 20 en países como Francia, Italia, etcétera, etcétera. Un problema gravísimo que Davos ha puesto en la diana de los problemas de hoy del continente europeo, y no ha sido especialmente optimista sobre la posibilidad de que Europa resuelva estos gravísimos problemas. Vea. Pues sí, lleva razón Jesús en lo que acaba de exponer, pero lo mismo que Estados Unidos ha crecido y se ha elogiado, también es cierto que en esta cumbre se ha elogiado a España y a las medidas que se han adoptado en España. Es decir, es verdad que nosotros en estos años ha habido que hacer muchos ajustes y han sido duros para todos los españoles. Pero, como dices tú también en tus papeles, dices que poco podía esperar el gobierno español, que tiene muy escasa presencia, que fue uno de los países más elogiados en esta cumbre. Por la presidenta del Fondo Monetario Internacional, por Botín, por el presidente de Brightwater, que es un fondo, por lo visto, de riesgo y tal. Sí, todos ellos han coincidido en que y han valorado positivamente las medidas que se han adoptado en los últimos años por el Ejecutivo español. Incluso Alemania, la canciller alemana, subrayó que España, junto a Irlanda y Portugal, son el vivo ejemplo de cómo hacer reformas para mejorar la posición económica y propiciar un mayor crecimiento. Es decir, por lo tanto, mi defensa en este bloque es que algo hemos hecho bien. Es cierto que hay paro, como hemos dicho al principio del programa, es cierto que la situación es complicada, que ha habido una crisis económica, pero también es cierto que estamos haciendo bien nuestros deberes y que se nos está elogiando en Europa y en cumbres económicas que dicen, mira España, o sea, ven como un futuro. Efectivamente estamos lejísimos de Estados Unidos ahora mismo, pero creo que ese es el camino, es decir, que estas reformas estructurales que estamos haciendo y demás, los frutos los vamos a ver. Yo siempre digo paciencia, porque no se puede solucionar una economía nacional ni mundial de un día para otro, pero si vamos poniendo las piedras, yo creo que vamos a ir saliendo y vamos bien, es decir, no lo estamos haciendo mal y somos elogiados. Incluso debió ser una sorpresa si estuvo ahí el ministro de Economía que todos estos personajes que son importantísimos en la economía mundial elogiaran la labor que se ha hecho. Sí, yo entiendo, Bea, y los legisladores tienen, de que efectivamente se toman medidas y que es obligación vuestra de defender la labor política. Sí, pero ya no es la labor política, porque es una labor, se ha hecho una labor económica importante en España que puede hacer que los inversores vengan. Claro, y cuando el número de parados grande, el espectador que está parado, que está ahí, pues lógicamente dice, sí, aquí todo el mundo habla de que esto va para arriba, pero yo veo que el paro sigue estando ahí presente. Entonces yo entiendo que haya que defender efectivamente que se va avanzando. Pero también los políticos tienen que entender que el que está por supuesto. esperando un trabajo, eso es lo pues primero, lógicamente... Yo lo entiendo perfectamente. Pues, por mucho que hablen... Pero yo, por ejemplo, esto a mí me dice que empresas, que allí van los grandes multimillonarios, ver qué empresas compran, dónde pueden invertir. Y hacen grandes negocios, porque compran todo lo que se devalúa, todo lo que... Pero si ven que el gobierno de y ha puesto unas medidas que han sido totalmente antipopulares, y
y creen que el crecimiento en España puede ir, pues a lo mejor esas grandes fortunas, esas grandes empresas se instalan en España en vez de hacerlo en China. Y eso va a crear puestos de trabajo. Quiero decir, ahí está la esperanza y ahí hay que alabar esto. Es decir, no es solo alabar políticamente, sino, no, está claro. Oye, algo se ha hecho y a lo mejor despacio, pero conseguimos atraer capitales extranjeros a España. Claro, si hay una cosa, si fuera un tema de estar representados los millonarios, no irían grandes jefes de Estado. Y como decía bien Jesús, Francia no falta, América no suele faltar, China, Rusia. Nos resulte más simpático o menos simpático Davos. Hemos hablado de millonarios, pero hay que entender millonarios en sentido positivo. No el millonario que se ha limitado a acumular riqueza. No, son inversores, son grandes dirigentes de multinacionales globales a nivel mundial, que lógicamente tienen que tener personalmente mucho dinero, pero que tienen también un componente social que se nota. Por ejemplo, ahí estaba Bill Gates, que será una de las grandes fortunas del mundo, y que me consta y nos consta a todos que es un hombre que tiene un gran protagonismo en términos sociales, de subvención, de ayudas, y que todo el mundo considera como no como un capitalista que lo único que va es a amasar dinero y beneficios, sino que tiene un componente social. Una empresa que va a invertir, que va a expandirse y que ojalá elija un país como España cuando se la ha lavado. O sea, entonces eso es lo positivo que yo veo aquí. ¿Qué es lo realmente importante de Davos? Aparte que pueda ser, que a mí me pueda resultar a título personal, el pagar $20.000 por estar allí en el momento que estamos y con las necesidades que hay en el tercer mundo que no está ahí representado, me pueda parecer mejor o peor, si es cierto que son grandes empresarios y que aparte de lo que debatan de cómo va y de las profecías que nos puedan hacer de conforme va a ir el año, lo realmente importante de eso es como a muy pequeña escala pasa en las monterías. Los negocios que se hacen alrededor de... O sea, extrapolándolo es eso. O sea, lo bueno es hacerte notar ahí, supongo que de Guindos, aparte de venirse contento con todas las felicitaciones que le han dado, que un miembro del gobierno y además el que ha puesto el plan de ajuste en marcha le ha tenido que satisfacer personalmente. Yo supongo que como es una hormiguita, habrá estado entregando tarjetas simbólicamente y haciendo negocios. Hoy hemos visto, por ejemplo, que en Valencia, en la SEAT, se van a construir nuevos modelos de coches, que estamos construyendo coches tanto de SEAT como de Citroën, como de Fiat, que estamos potenciando otra vez el sector del automóvil. Eso es lo bueno que tiene Davos, que podamos entrar y podamos atraer, porque yo estoy ahora mismo seguro que a un señor que vaya a invertir de una multinacional y que le den a elegir Grecia-España, se va a venir antes a España que a Grecia hoy en día con la inestabilidad que tienen ellos, ese país ahora mismo. Entonces, ¿qué es lo bueno? Pues eso, que se juntan unos señores. También es cierto, como has dicho, que van sectores sociales, a las ONG no se les cobra la borriquería, ellos van invitados. O sea, sí van agentes sociales que van invitados y no tienen que pagar las cantidades desorbitadas que pagan estos señores por juntarse y hablar. En Davos, perdona... En Davos, acuerdos, ¿no? Acuerdos, más que acuerdos, allí realmente aquello no es una conferencia ni política ni económica, es una reunión en donde se debaten y se escuchan opiniones y de diferentes ámbitos políticos, financieros y también de organizaciones sociales. Pero qué duda cabe que Davos personifica lo que es el capitalismo global, ¿no? Y ahí tenemos que ser especialmente críticos porque hay que reconocer, y por ejemplo la obra de este economista francés Piketty lo ha demostrado de una manera cuantitativa y científica, que en los últimos 50 años las rentas del capital han superado ampliamente el incremento de las rentas salariales. Y eso no puede continuar así. No puede continuar así si la diferencia, no voy a utilizar yo la demagogia entre pobres y ricos, que se utiliza y es muy frecuente utilizarla, utilizaré datos más científicos y más técnicos. Rentas del capital y rentas salariales del trabajo no pueden hoy en día disociarse, una subir muchísimo y la otra mantenerse o incluso bajar. Eso al final supone un conflicto que puede poner incluso en grave riesgo y peligro al propio sistema capitalista en el sentido que lo conocemos. Yo particularmente considero que el capitalismo, lo que se llamaba de rostro humano, el capitalismo con un componente social evidente, es el mejor sistema que garantiza un mayor incremento del bienestar de la población. Creo que no hay un sistema mejor que el capitalismo, no el salvaje o manchesteriano, sino el capitalismo social,
que es el que ha imperado en Europa básicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Pero en los últimos años, y coincidiendo con la crisis, de alguna manera se está abriendo demasiada distancia entre la legitimidad del beneficio de la renta del capital y los derechos igualmente legítimos de las rentas del trabajo. Y eso hay que solucionarlo, y no sé yo si en Davos, pues de alguna manera también se habrá tocado este tema de que la tasa de beneficio del capital habrá que ralentizarla para permitir el incremento y la recuperación de lo que hemos perdido, de lo que se ha perdido en los últimos 6-7 años, sobre todo en el primer mundo, en Europa. Evidentemente, habéis dicho en Davos, realmente lo que se habla es del primer mundo, no se habla del tercer mundo ni de los países en vías de desarrollo. Además decía que subiría un 40%, hasta el 40%, el tema de fusiones y adquisiciones, o sea, que no, a desde el 2007. una globalización todavía mayor de la economía, tanto financiera como industrial. Y eso quizás, eso plantea dudas y complejidades, porque de alguna manera la globalización y la concentración empresarial de los últimos años no ha beneficiado especialmente a los trabajadores. No quiero utilizar ya el concepto de clase trabajadora, porque quizás también queda un poco obsoleto en una terminología marxista-socialista, pero los trabajadores, la gente que vive de un salario, que somos la inmensa mayoría, sí que estamos percibiendo en Europa, en España, que nuestro poder adquisitivo se ha mermado muchísimo en un contexto, evidentemente, de incremento de la globalización de la economía del sistema capitalista a nivel mundial. Por tanto, sí, parece positivo la concentración empresarial para disminuir costes, pero el resultado para la inmensa mayoría de la población no está siendo tan positivo en ese reparto que tiene que ser lo más equitativo y justo posible, a cada uno lo suyo. El inversor tiene que tener derecho a su beneficio, pero las rentas del trabajo también. Yo me gustaría, porque también me parece que tenemos unos minutos, preguntaros un poco, aunque es un tema que me gustaría la próxima semana abordar, que es el tema de Grecia, un poco de cómo va por ahí y los capones que se están recibiendo. Hombre, entonces, decía más adelante porque haya habido ya ese paseo que está dando por ahí, esté ya más centrado. Pero sí que me gustaría un poco saber una opinión en esos minutos que tenemos, de cómo veis, cómo está yendo el tema de estos acuerdos que han tomado, que ellos han decidido ir por solo, libre, olvidándose de la troika, ¿no? El tema sí, de Grecia, de Tsipras, o bueno, de su primer, que va siendo ya más mediático y más célebre. El australiano duro. Yo creo que Europa le está respondiendo. O sea, tú no te puedes sentar a negociar después de lo que te han prestado, de lo que has engañado, porque Grecia ha contado cada rollo de tela marinera, de no saber el número de funcionarios seguros que tenían aplicados. A la hora de despedir, ahora se tienen que volver a apuntar porque no saben a cuántos, quién era funcionario, no llevaban un control de los funcionarios. Hay una isla chiquitita en Grecia que de 500 y pico habitantes, que 400 y pico tienen un subsidio porque son invidentes, incluidos taxistas, parte del ayuntamiento y el cartero. O sea, ha habido una corrupción y ha habido no sé si corrupción o el vivir a costa del resto de Europa, que ha sido fabuloso. Ahora nos presentamos, llevamos un programa muy difícil, que lo decía todo el mundo, que era muy difícil de conseguir, y tenemos que negociar una deuda, pero no la queremos pagar. Y con los señores la deuda la hemos adquirido nosotros. Y te llegan unos señores y dicen, no, a la troika no la reconozco, que no me gusta, me voy a negociar por mi parte. La troika, porque muchas veces cuando lo decís, decir lo que es. Sí, exactamente, que es el Banco Central Europeo. Los telespectadores, es el Banco Central Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Son los tres, por eso es la troika, que forman un poco... Que son los que dan el dinero, los que prestan, pero prestan porque se lo han pedido estos señores. Entonces, ahora ya no los reconozco, al que me ha dado el dinero no lo reconozco y yo me renegocio, pero además voy y con mis condiciones sí o sí. Pues así está pasando, lo que estamos viendo en esta ronda, que se están llevando capirotazos, perdón, que se me ha ido. O sea, no puedes ir exigiendo y negociando a cara de perro una cosa que es tu obligación pagarla porque tienes que asumirlo. Tienes que asumirlo porque tú has tomado el gobierno sabiendo lo que había.
te has presentado, los compromisos previos tienes que abonarlos. No, y además tú no puedes decir cada vez que ahora no me interesa. que me hagan una quita. Claro. Vamos, ha habido varias quitas, lo que no puede, porque una quita, que la gente ha oído la quita, es que te dice que no tienes que pagar lo que te han dado. Claro. O sea, que la quita es que te perdonan. Bueno, ese era el plan A del nuevo gobierno griego. Tienen un plan B, lógicamente. Sería, evidentemente, amenazar con impagar la deuda para, de alguna manera, en esa negociación, pues conseguir mejorar los tipos de interés y el plazo de pago y las garantías que tiene Grecia. Todavía estamos en plenas conversaciones y todavía no sabemos realmente cómo va a terminar esto. Yo sí opino, y lo hemos dicho también aquí varias veces, y yo lo he dicho, que a Grecia hay que ayudarla, porque un país que está en gravísima recesión, si no se le ayuda y se evita su bancarrota y su ruina, no solamente no podrá pagar lo que debe, porque caerá en la bancarrota, sino que incluso tendremos ahí un grave problema de tipo social. Antes se me olvidaba decir, pero el sistema capitalista, si no es de rostro humano, si no es social, puede incluso acabar con la democracia como sistema representativo de gobierno. El capitalismo y democracia son de alguna manera dos patas de lo que es el liberalismo, el económico y el político. Y si el liberalismo económico, el capitalismo funciona bien, también funciona bien la democracia. Pero como el sistema capitalista funcione mal, se puede cargar a la propia democracia y eso pues, puede ocurrir. Por tanto, Grecia está en una situación límite y hay que ayudarla. Ya lo dijo, hasta Obama lo ha dicho, que a un país que está en recesión no se le puede presionar y obligarle a que pague lo que no puede pagar o lo que no tiene. Pero evidentemente Grecia tendrá que comprometerse y Europa tendrá que ayudarle y el Fondo Monetario Internacional, pero sin, yo qué sé, sin jugadas de póker y sin intentar jugar a la chica o a la grande, como se dice en este juego tan español, ¿no? En el mus. Del mus o del truque, sino que de una manera coherente y razonable. Y eso sí, también, el actual gobierno de Grecia tendrá también que salvar la cara ante sus electores. Claro, pero es que no, él ha ganado por un programa electoral y de alguna manera habrá que darle una salida. Pero es que yo no he dicho que no se le ayude, si se me ha entendido eso no era lo que decía. Lo que no se puede es que te hemos ayudado, te vamos a seguir ayudando y además ir a cara de perro exigiendo. Y tampoco intentar chantajear con que se van a echar en manos de Rusia. Efectivamente, eso no lo va a tolerar no solamente Europa, eso quien no lo va a tolerar es Estados Unidos, ni la OTAN. Y por tanto, eso también creo que ha sido un poquillo una tontería de novatos en política y con responsabilidad de gobierno. Ya, lo que pasa es que esas batadas pueden costar cara, quiero decir. Lo mismo, pues, enlazando antes con el presidente de la empresa que he dicho antes de Davos, por ejemplo, este señor que se llama Ray Dalio, habló también en Davos de que era un problema en el Podemos en España, que lo traspolamos a Grecia. Sí, el tema de Grecia también tiene en cuenta lo que puede pasar en otros países. Es un partido extremista que puede minar la productividad. Y entonces ya veremos, sobre todo daba por hecho que como vamos a enfrentar procesos electorales de aquí a nada, o sea, que todo el mundo alaba a España, pero dice, a ver qué va a pasar. A ver qué pasa, claro. Y ojo con la ultraderecha en Francia, que también tiene elecciones poco. Ha ganado en París las últimas elecciones municipales de tipo barrio, por decirlo de alguna manera, las ha ganado la ultraderecha en Francia. Claro. Que es que tú que eres profesor de historia lo sabes, la historia se repite. En Europa ya tenemos conocimiento de qué pasa cuando los extremismos empiezan a florecer, tanto de izquierdas como de derechas, y vamos a tener mucho cuidado. Cuando la economía va mal, la política también va mal. Y estamos subiendo, los extremos de izquierdas y de derechas están aflorando últimamente. Sí. Sí, yo no sé. Yo creo que hace un tiempo a lo mejor hubiera sido mucho más vendible porque se pensaba que era imposible que se saliera del euro porque eso hacía peligrar a Europa, pero una vez que se ha dicho por diferentes personas que si se van del euro no pasa nada, podría ocurrir. Pues resulta que sí claro, pasaría. Pasaría, pero que ya no es tan... Estamos viendo esto en las bolsas. Cualquier pequeño problema que surge en la negociación, que será larga y compleja, de Grecia con las autoridades europeas, pues inmediatamente la bolsa, que es muy sensible, pues se hunde estrepitosamente. Y no han salido del euro, ni están fuera de la Unión Europea. Se ha puesto la prima de riesgo, se ha puesto por las nubes, se ha puesto. Es que claro. Afectaría, porque además, todo es global y todo es muy sensible, ¿no? La última noticia que tengo yo es el pasado jueves, que el Banco Central Europeo ya le ha dicho a los bancos que ya no les presta más. Que ya estamos acabadicos. Yo espero que, lógicamente, que se vaya solucionando y cómo no. Por el bien de todos. Por el bien de todos. No solamente de los griegos. Así que bueno, nos vamos a despedir, ya estamos fuera de tiempo. Dar las gracias a todos ustedes por habernos acompañado un día más, ¿no?
y a nuestros contertulios que comparten su tiempo con nosotros y participan de esa información que nos transmiten. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo día.